¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes y gracias por este contacto. Mariano, bueno, decíamos varios temas, ¿no? En el ámbito político nacional, entre esos lo que se ha confirmado hace instantes nada más, la confirmación de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, pero no va a ir a prisión, ¿verdad? No va a ir a prisión porque, en primer lugar, porque tiene 70 años de edad, con lo cual, en caso de que la condena fuera firme, le correspondería una pena domiciliaria, digamos, prisión domiciliaria. Pero la condena todavía no está firme o no está del todo firme porque ya los abogados de Cristina Kirchner adelantaron que van a apelar esta sentencia de 6 años a prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. La van a apelar ante la Corte Suprema por un recurso extraordinario, pero también la va a apelar el fiscal de la Procuración General de la Nación, porque el fiscal va a pedir más pena y va a pedirle el delito de asociación ilícita. Pero bueno, en la parte de la defensa de Cristina Kirchner, lo que va a pedir es la exhibición, obviamente, o el sobreseimiento y la revocación de esta sentencia, ¿no? Esto va a ir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema y la Corte Suprema a partir de marzo se podrá abocar a esta situación, aunque no tiene tiempo la Corte Suprema para esto, no tiene plazo y podría durar años esta causa en la Corte Suprema. De hecho, está el antecedente de Carlos Menem, que falleció siendo senador y con un fallo todavía sin resolver en la Corte Suprema cuando tenía condena firme en segunda instancia por tráfico de armas. Claro. En este sentido, bueno, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿cómo sería en este caso? ¿También esto hasta que se quede la sentencia firme o hasta que se expida en este caso la Suprema Corte? Exactamente, la inhabilitación, digamos, tiene el mismo efecto que la pena de prisión. Es decir, el fallo globalmente solamente puede entrar en vigencia cuando la Corte Suprema, que es la última instancia, deja firme el fallo. Hasta que la Corte Suprema no deje firme el fallo, Cristina Kirchner puede postularse como candidata a diputada, por ejemplo, y si, por ejemplo, si ella ya fuera diputada de la Nación a partir del año próximo y la Corte confirmara el fallo, ahí sí la expresidenta o la futura diputada, bueno, tendría que ser desaforada del cuerpo, tendría que el cuerpo quitarle los fueros para que ella pueda cumplir su pena. Mientras tanto, quedaría digamos, el fallo, la sentencia de la Corte, si todavía tiene fueros, ella quedaría exenta del cumplimiento de la pena. Ahora bien, se presenta un hecho singular en este caso, que es que el Congreso tiene acordado votar una ley, que es la ley de ficha limpia, el 20 de noviembre, en la Cámara de Diputados, y esa ley debería después ser ratificada en el Senado el año próximo. Si la ley se transforma en ley, la ley de ficha limpia, antes de que se inscriba la candidatura de todos los candidatos a legisladores nacionales el año próximo, la ley de ficha limpia le impediría a Cristina Kirchner presentarse como candidata a diputada, porque esa ley lo que va a disponer es que no se pueden presentar los ciudadanos que tengan condena firme en segunda instancia a cualquier candidato electivo, ni a presidente, ni a diputado, ni a ningún cargo nacional. Exactamente. Bueno, pasamos a otro tema, Mariano. Se ha conocido el dato de la inflación también que fue de 2,7%. Esto es la más baja en 3 años. ¿Cómo o qué lectura se puede hacer desde tu perspectiva? Bueno, es un triunfo, por un lado, del gobierno de Javier Milei en términos en que acerca la inflación al objetivo que tiene Milei, que es la inflación cero. También al objetivo que tiene Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de llegar al 1% de inflación, y ya en ese instante podrían liberar el cepo. Están estimando ahora que el cepo se podría liberar de aquí a 5 o 6 meses,
Hay también algunas versiones que dicen que Milei está a lo mejor analizando liberar el cepo cuando la inflación toque el 2,5% o perfore el 2,5%, y también se den algunos otros factores, ¿no? Como por ejemplo el achicamiento casi a cero de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que ya es una brecha muy pequeña de apenas el 15% o menos del 15%, pero en términos económicos o macroeconómicos es un triunfo de Javier Milei. Ahora, en términos microeconómicos, todavía la inflación del 2,7% es imperceptible para el grueso de la población. Hay encuestas que dicen que el 60% de la población aproximadamente no siente que bajó la inflación porque todavía los precios están muy altos. Es un 2,7% sobre muchos elementos, sobre muchos precios, y muchos de esos precios no son los precios de la canasta básica. Los precios de la canasta básica y los precios de las familias comunes, como la educación, las prepagas, la ropa, la indumentaria, los alimentos, las expensas, digamos, gastos que son corrientes, el seguro del auto, todos esos precios están viajando muy frecuentemente a ritmo mucho mayor que el 2,7%. De hecho, el otro día un panadero me decía que el kilo de pan lo tenía 1.900 pesos y ya la semana que viene lo iba a poner a 2.500 pesos. Sí. Eso es un 25%. Es decir, hay alimentos que aumentan mucho, hay alimentos que no aumentan, hay alimentos que a veces bajan sus precios porque hay muy poca demanda. Entonces, claro, esta es una inflación del 2,7%, pero a mi juicio engañosa, que esconde un gran problema microeconómico. Claro. Hay mucha inactividad en la actividad real, en la economía real. Las pymes están asfixiadas, hay mucho desempleo, se cerraron 10.000 kioscos, 6.000 pymes, 160.000 personas quedaron sin trabajo, números de CGERA, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual, es una inflación que baja, pero desde un lugar muy alto. Claro, y en este sentido, ¿cómo está la imagen del presidente Milei, Mariano? Bueno, las encuestas hace 2 meses indicaban una baja de la imagen general del gobierno y de la imagen personal del presidente Javier Milei, y en el último mes empezaron a repuntar. Algunas encuestas empezaron a decir que Javier Milei volvía al umbral del 50% de imagen positiva, había estado en un 42%, pero bueno, hay encuestas, difieren, digamos, según la encuesta, ¿no? Yo las más creíbles que yo he tenido están rondando el 40, 42, 45% de imagen positiva, 50, 52 de imagen negativa. Es muy poco en cuanto a popularidad para un gobierno que recién comienza. Los gobiernos como el de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, con 11 meses de gestión, tenían una imagen positiva mucho más alta, claro. Que subía o superaba el 60 o el 70%. En este caso estamos hablando de un presidente que tiene el 42, 43, 45% según la encuesta, y que tiene bajo sus hombros o sobre sus hombros la responsabilidad de una parálisis y una recesión económica que ahora apuesta a superar. Está tratando de instalar el discurso de que terminó la recesión. Evidentemente, algunos sectores están repuntando, pero la mayoría de los sectores industriales y manufactureros todavía no han repuntado. Claro. Mariano, te quiero agradecer por tu tiempo, por supuesto. Un gran abrazo y te esperamos por Santiago del Estero cuando quieras. Un gran abrazo para ustedes y saludos para todos, ¿eh?